Buenas noches. La situación en Estados Unidos sigue siendo muy compleja, crítica. Hay un presidente electo que ganó las elecciones, Biden, y hay un presidente en ejercicio, Trump, que no acepta la derrota. Este tema lo vamos a tratar desde Nueva York con Pierpaolo Barbieri y desde el estudio con Marcelo Cantelmi, editor de Internacionales del diario Clarín. Pero antes de ir a ellos tenemos a Patricia Bullrich, que ayer estuvo en Córdoba en uno de los actos del banderazo, en una de las manifestaciones del banderazo. ¿Qué significa, Patricia, los banderazos? ¿Qué significan? Bueno, yo creo que significa un encuentro que ha tenido una gran cantidad de gente, ciudadanía que piensa en, digamos, en un tono republicano, de libertad, que siente que tiene muchas cosas que decir, que esa es la forma de expresar las cosas que tiene que decir, que quiere que la Argentina sea republicana, que haya división de poderes, que haya libertad, que haya cultura del esfuerzo, que haya cultura del mérito, que se ha opuesto a cosas muy importantes, ¿no? Desde las privatizaciones a la toma de tierras, la falta de respeto por la propiedad, por la casa de cada uno, por el hogar que cada uno construyó. Y también en un momento muy duro de la economía, de la pérdida de trabajos, donde también se siente una injusticia, ¿no? Es decir, aquel que tiene un sueldo público tiene garantizado ese sueldo y el que tiene que vivir de la vida, de su trabajo, de su negocio, que además paga impuestos, es el que más la sufre. Entonces estas situaciones como de injusticia, ¿no? 50.000 pesos te doy si tomás un terreno. Y hay otra gente que para conseguir un terreno ahorró toda su ¿Y vida. crees que esas cosas, esos actos son los que provocan estas reacciones del sector Sí, social? también creo que hay digamos, hay como una salida a la calle de las ideas que expresamos nosotros en Juntos por el Cambio, republicanas, y también muchos ciudadanos que hemos estado como, inclusive en nuestro gobierno, muy siempre a la defensiva, ¿no? Es decir, muy siempre como acorralados en el sentido de aquellos que salían, que piqueteaban, aquellos que tenían, que ganaban la calle, y ahora se ha creado un movimiento, yo te diría que es un republicanismo popular, con ganas de expresarse, de defender las ideas, de sacar las ideas del closet, de decir, bueno, no voy más a la defensiva, defiendo la libertad, sí, ayer había miles de jóvenes. Defiendo la libertad, defiendo la empresa, defiendo el trabajo, defiendo el mérito. No tengo más vergüenza por estas ideas y eso me parece que también tiene una expresión en la calle. Sin duda que algunos lo toman como que es un apriete al gobierno. Yo lo veo al revés, lo veo como un movimiento de un republicanismo popular que me parece muy interesante como fenómeno Pero político. tiene una dosis de crítica al gobierno. Bueno, porque, digamos, a ver, la base es que el gobierno es mínimamente republicano o casi no es republicano, en el sentido de que viene tratando de acomodar la justicia, viene tratando de que no haya división de poderes, viene queriendo cambiar jueces, cambiar tradiciones jurídicas de la Argentina. Entonces, bueno, y todo lo que fue en la cuarentena, la falta de libertad, en algunos casos inexplicable. Los 4.000 formoseños que se pasaron meses en el límite de Formosa para entrar a su provincia. Los de San Luis que se murieron en el terraplén que hicieron en San Luis. El chico que se murió nadando en Formosa para cruzar, los adolescentes que en Córdoba, por salir en un auto, digamos, terminaron muertos. Entonces hay como una idea de la libertad y también de la explicación. ¿Por qué tantos meses estuvimos como estuvimos? Ayer fue como también yo no sé, pero creo que muchísima gente ayer sintió cuando pasamos del famoso acuartelamiento, ¿no? Más que cuarentena, este acuartelamiento, pasamos a decir, bueno, nos distanciamos, nos cuidamos, pero estamos más libres. Yo creo que hubo como una especie de sentimiento de recuperación, ¿no? De la libertad.
Hay una crítica que escuché porque son demasiado frecuentes los banderazos. ¿Coincidís con eso? Sí, lo que pasa es que también hay una, digamos, espontaneidad en los que lo convocan, Ujú. pero me parece que sí, me parece que, digamos, cuando uno repite exactamente lo mismo, siempre por ahí no tiene los resultados. Ayer había como un punto importante que era Bruglia y Bertuzzi, quédense, Ujú. Los no se jueces, vayan. los jueces. Los jueces no se vayan porque uno puede no gustarle lo que hizo la Corte Suprema, pero es la última instancia, no hay otra instancia. Entonces, la instancia es ahora seguir haciendo justicia el tiempo que quede. Y eso también es importante porque uno tiene que tratar de ver conductas no de abandono, sino de decir, bueno, me quedo en el lugar eh, el- de todos. Ese es un sentimiento que creo que es importante, ¿no? Si, esta idea de que ahora luchamos todos, no es solamente el político o un juez, somos todos. Claro. Hablando de la Corte Suprema, porque ha sido bastante polémico ese fallo de la Corte, no solo porque afecta a estos dos jueces, sino también porque abrió una serie de interrogantes sobre decenas de jueces. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, nosotros sacamos una declaración de Juntos por el Cambio diciendo que no estábamos satisfechos, pero también reconocemos que es la última instancia en la Argentina. A nosotros, si nos Eso es decís obvio, sí, claro. cuál es nuestra filosofía, lo que dijo Rosenkrantz. Es decir, hay que tener continuidad. Hay, digamos, si alguien tiene que dar seguridad jurídica, es la Corte Suprema de Claro. Justicia, ¿no? Si alguien tiene que verificar sus hechos y decir, ¿qué cambió para que yo cambie? No cambió nada, es la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que a nosotros nos hubiera gustado. Ahora, dentro de lo que salió, le decimos a los jueces, quédense. Em, como yo, la verdad que ayer en Córdoba me emocioné con la cantidad de gente. Bueno, hoy los jueces anunciaron que se quedaban, ¿eh? Sí, Y sí, que, bueno, por y que eso, van a concursar en algún momento sí, cuando... por eso me pareció muy importante que hayan anunciado eso. Yo creo que, no sé si escucharon el grito de ayer de pedido, los chicos jóvenes pidiéndole a los jueces que se queden, en Bertuzzi, Bruglia, que por ahí hace un año nadie los conocía, ayer había miles de jóvenes que le decía, quédense, Ujú. quédense, no importa el tiempo, porque es como ir pasando momentos en los que la República resiste. Y eso es como importante para... Y toda la gente que salió a la calle. Yo ayer en Córdoba me emocioné muchísimo, ¿no? Córdoba tiene una fuerza en ese sentido, quizás porque estuve muchas veces en Buenos Aires, en el Obelisco, y ayer lo sentí profundamente, ¿no? Cambiando de tema, Cristina Kirchner en una carta reciente, famosa carta, todo el mundo habló de esa carta, pidió un acuerdo de todos los sectores, sobre todo sobre la economía. Te quería pedir tu opinión y si la oposición iría a ese acuerdo si se convocara. Bueno, en primer lugar, me gustaría como situar la carta, ¿no? Ujú, Que una vicepresidenta le hable al presidente por carta ya me parece una anomalía, ¿no? ujú, Segundo, que en la carta le diga, a pesar de que fuiste un traidor, a pesar del que tenés al lado Massa, me quiso mandar presa, a pesar de que tenés tu secretaria de legal y técnica que escribió un libro contra mí, a pesar de que los votos fueron míos, el presidente sos vos. Ese es el panorama de esa carta. Es una carta de marcarle la cancha al presidente y decirle, no te creas que este poder es tuyo. Y después ella le dice al presidente lo que tiene que hacer. A nosotros nadie nos convocó. A ver, Juntos por el Cambio siempre va a estar para ayudar al país. Ahora, los primeros que tienen que sentarse en la mesa son los que son parte del gobierno. Eh, el presidente, la vicepresidenta, en vez de hablarse por carta, se juntan, arman una estrategia. Sería bueno que también esté Massa, que es el tercero en ujú, discordia ujú. en esta especie de brutalidad agresiva de la vicepresidenta hacia ellos, y que digan, bueno, a ver, acá salimos todos juntos, tenemos que llamar a Juntos por el Cambio. Ahora,
fíjate lo que pasó después de esto. Empezaron a decir que quieren sacar las PASO, ¿no? Las elecciones previas a una elección de... Que deberían celebrarse en agosto del próximo año, del Sí. 2021. Y en vez de llamar a los partidos políticos, que es los que tienen... En la Argentina, nos guste o no nos guste, los partidos políticos tienen el monopolio de la decisión de las candidaturas. Vos no te puedes presentar como candidato independiente. En vez de llamar a los partidos, hablan con los gobernadores. El gobernador siempre va a querer la regla que más le convenga. ¿Te referís a Gerardo Morales, pues, de Jujuy? No, Gerardo Morales, Sáenz, a todos los gobernadores, no, Gerardo Morales no lo escuché decir algo, pero casi todos los gobernadores ya han dicho, quiero sacar las PASO, quiero... Ahora, el gobernador es juez y parte. A él el sistema político que quiere es el que menos, digamos, discusión interna de su partido tenga que tener, porque es el que tiene el gobierno. Entonces, no es al gobernador al que hay que preguntarle cuál es la cancha democrática donde todos jugamos. Porque... ¿Te referís tanto a los gobernadores de la oposición como a cualquiera? No son digamos, siempre el gobernador va a querer tener una cancha que él pueda manejar. Los actores principales para tomar una decisión sobre el cambio de regla de la democracia, que no es algo, digamos, que se cambie tan fácilmente. Estos días vimos las elecciones de Estados Unidos. Decimos, ¿qué sistema tienen? Pero lo tienen de siempre. De toda la vida han tenido el mismo sistema. Sí, sí. Entonces, los sistemas electorales no se pueden cambiar todos los años que hay elecciones. Es lo peor que podés hacer, porque justamente uno tiene que saber con qué reglas va a jugar. A ver, entro a la cancha, ¿cuáles son las reglas? Entonces, ahí uno se da cuenta que no se llama al diálogo sincero. El diálogo sincero es antes de tirar una propuesta de este tipo, hay que llamar a los partidos políticos y en este caso a Juntos por el Cambio, que es la coalición de oposición que con mayor representación parlamentaria, mayor representación social y demás. Entonces, ese es el diálogo. Ahora, parece que el diálogo es un diálogo sin temario. Sin nada de qué hablar porque los temas los tiran solos. Entonces, la disposición nuestra está siempre abierta. Ahora veo que no tenés expectativa de que llamen a un diálogo. No quiero un diálogo mentiroso. No quiero el abrazo del oso. Quiero un diálogo serio. Un diálogo serio es aquellos que dijeron, señores, nuestro país está como está, Irlanda, España, y vamos a salir de esto. Un diálogo serio no es sobre una ley o sobre... Un diálogo serio es pongamos la economía, pongamos la justicia, pongamos los sistemas presupuestarios de nuestro país, pongamos los impuestos y digamos cómo vamos a hacer para que la Argentina deje de ser un país trabado, un país lleno de privilegios, de coimas, de mafias, Eso es. Pongamos el sistema laboral sobre la mesa, pongamos los temas que hay que discutir, que a nosotros nos hubiera encantado poder discutirlos cuando fuimos gobierno. Y cuando fuimos gobierno, el kirchnerismo no nos votó nada, absolutamente nada, ni una ley, absolutamente nada. Entonces, nosotros no estamos haciendo lo mismo. El otro día con el presupuesto dijimos, no lo votamos a favor porque los números no son reales, pero nos abstenemos, es decir, tenemos una posición de darles lo que ustedes necesiten, necesitan. Lo mismo nos pasó con la deuda y con tantos temas. Entonces, nosotros somos colaborativos. Lo que no queremos es que nos usen. Eso no queremos. Queremos que sea realmente para un cambio. No. Patricia, ¿hay tantas discrepancias como se dice dentro de Juntos por el Cambio? Yo creo que lo que hay es quizás una discusión que es muy interesante, que es respecto a qué pasa, digamos, en estos temas, por ejemplo, respecto al presidente. Y se habla de que hay duros y blandos, moderados. Mira, yo creo que, a ver, duros no hay, porque nosotros no somos duros, nosotros no somos talibanes. En todo caso, uno puede decir que hay algunos
que somos firmes en la defensa de determinados temas. Yo no usaría la palabra ni duro ni talibán, usaría la palabra firmeza. Digamos, ¿qué quiere decir ser firmes? ¿Pero quiere decir que los otros no son tan firmes? No digo que los otros no son firmes, pero, a ver, sale el fallo de la Corte, hay que pronunciarse. Salen los 4.000 presos a la calle, hay que pronunciarse. Sale lo de Vicentín, hay que pronunciarse. La palabra política de quienes representamos a un porcentaje muy importante de la población y aspiramos a representar más todavía de los votos que sacamos, aspiramos a ampliar nuestra mesa de social, de alguna manera, de sectores que nos apoyen. Lo que estamos planteando es firmeza en aquellos temas que nos parece que el gobierno, si nosotros no hubiéramos estado firmes, hubiera avanzado en una dirección totalmente incorrecta. No hubiera hecho lo que hizo en Guernica, de terminar desalojando, se hubiera llevado puesto a Vicentín, después de 4.000 presos se hubieran largado 4.000 más. Entonces, esa línea de decisiones creo que ha generado una firmeza que del lado del gobierno quizás no la esperaban. Esperaban que nosotros estuviésemos digamos, callados durante mucho tiempo, ¿no? Dicen, no, ustedes no pueden hablar porque fueron gobierno. Nosotros podemos hablar, nosotros representamos, queremos representar a la gente y nos jugamos por nuestra gente. Pero hay entonces otro sector que no tiene esa firmeza. No, yo no lo digo. Yo digo que, digamos, si a mí me dicen que soy dura, yo digo, no, yo no soy dura, yo soy firme. Como fui en el Ministerio de Seguridad y como seguiría siendo con la seguridad en todos los temas. Digo, no estoy diciendo que el otro no es firme, estoy diciendo que no hay que confundir firmeza con dureza o con radicalización. Nosotros no somos radicales, no estamos radicalizados. No es que no somos radicales, porque tenemos a los radicales en nuestra coalición. No estamos radicalizados, no somos locos que le tiramos 14 toneladas de piedra al Congreso, impedimos que el gobierno gobierne, no hacemos nada de ninguna de esas cosas, somos colaborativos. Ahora, la discusión del diálogo dentro de Juntos por el Cambio, en algunos momentos se convierte un poco abstracta, porque nosotros hablamos de dialogar y nadie nos invita a dialogar, ¿no? Entonces, es como que... Ustedes discuten si van a dialogar o no, pero el gobierno no nos invita a dialogar. Nadie nos invita. Entonces es como, yo digo, a ver, esperemos, porque además el gobierno tiene la obligación de no separar su poder. Porque, a ver, ¿nosotros qué hacemos? ¿Hablamos con Alberto Fernández y Cristina Fernández nos tira piedras en ese diálogo? ¿Cómo es? Es decir, ellos primero que se pongan de acuerdo, si no lo que vamos a terminar nosotros es en el medio de una guerra entre el presidente y la vicepresidenta. Y vamos a dejar al país sin alternativa, sin opción y sin oposición. Es decir, les hacemos el juego perfecto. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Patricia. Gracias. Después de la pausa, Estados Unidos. Auspician desde el llano. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Imagínate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana. Jujuy, energía viva.
Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bien, como les decía al principio, hay una situación muy compleja en Estados Unidos. Hay un presidente electo que ganó las elecciones, el presidente Biden, y hay un presidente en ejercicio que todavía tiene mandato hasta el 20 de enero, el presidente Donald Trump, que no acepta la derrota. Es una situación muy compleja, muy crítica. Estamos desde Nueva York con Pierpaolo Barbieri, que es analista, columnista, egresado en Harvard. Es muy buen columnista, lo he leído muchísimas veces en varios medios. Y también es el creador de Ualá, que es un servicio de Internet muy exitoso, uno de los más exitosos de los últimos años. En el piso, acá en el estudio, Marcelo Cantelmi, que es el editor de internacionales del diario Clarín. Buenas noches, Pierpaolo. Buenas noches, Marcelo. Hola. La primera pregunta Buenas noches, un placer. La primera pregunta para los dos es ¿por qué creen que Trump no acepta la derrota? ¿Qué es lo que está buscando con esto? En mi opinión está creando un relato. Él está creando el relato de que el próximo gobierno de Estados Unidos es ilegítimo. Es ilegítimo. Es ilegítimo. Él lo ha dicho, lo intenta consolidar. Si uno observa, realmente es muy complicado para Trump revertir las elecciones en los 4 estados centrales donde se está todavía haciendo recuento. Que es donde él además está cuestionándolo. Sí, hoy el ministro de Justicia o fiscal general, William Barr, un hombre muy alineado con Trump, autorizó estas denuncias, le dio un aval a estas denuncias. Pero creo que la base de todo todo se basa en un relato, en realidad, en toda la trayectoria de Trump. Para un latinoamericano, para un argentino es fácil de entender este tipo de juegos pero para los norteamericanos dialécticos. No. Es muy parecido en muchos aspectos a cuestiones que hemos vivido en la región, que prácticamente ha tomado en gran medida la administración de Trump. Esto que está haciendo es crear este relato. Que se vaya a revertir las elecciones es bastante improbable, casi habría que descartarlo, pero desde ya todo lo que venga hacia adelante va a ser la imagen de gobierno legítimo desde un mandatario que tiene una derrota muy triunfal, se lleva la mitad del país. Así es. Se está llevando el Partido Republicano, que hace poco, el jueves, en un discurso dijo que ahora ya no, los demócratas son socialistas, castristas y demás, sino que es el partido Wall Street, de las grandes corporaciones, y el Partido Republicano es el partido de los trabajadores. Es un giro hacia el populismo que hay que ver de qué manera los republicanos lo pueden detener, teniendo en cuenta de que los votos son realmente de Trump. Claro. Pierpaolo, tu opinión. Yo diría que hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con Cantelmi. Lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que Trump y su círculo íntimo ya saben que no pueden revertir el resultado de las elecciones. Lo que está tratando de lograr el presidente todavía en ejercicio es mantener su poder más allá. Ya se está hablando de que Trump anunciaría en una especie de concesión muy a lo Trump que va a tratar de ser el candidato republicano en 2024 y por ende condicionar a todo el futuro del partido a lo que él diga o deje de hacer. Entonces yo lo que creo es que no va a poderlo darlo vuelta. Lo que hizo William Barr es lo mínimo e indispensable, pero sin embargo hay otros senadores republicanos, incluido Mitt Romney, incluida Murkowski y potencialmente Collins, que ya han felicitado al presidente electo Biden. El presidente electo Biden ya tiene el apoyo del servicio secreto. Trump no va a poderlo dar vuelta y hay muchas versiones que dicen que hasta su propio círculo íntimo le dice que conceda, pero él lo que está tratando de hacer, y ahí sí estoy de acuerdo con Cantelmi, está tratando de preservar su poder, no necesariamente diciendo que es ilegítimo, sino asegurando su control sobre el Partido Republicano. Hay algo muy central
que creo que perdemos en la objetividad de los resultados electorales, que es que el mismo lunes el New York Times dijo que Biden tenía 73% de chances de ganar Florida y que estaba 17 puntos porcentuales adelante en Wisconsin. Y sin embargo, esa noche Trump ganó Florida contundentemente y estuvo 1 punto detrás en Wisconsin. Entonces la performance electoral de Trump es mucho mejor de lo que nadie esperaba. Con lo cual, lo que él quiere hacer es preservar su futuro y evitar cualquier problema legal que pueda tener, porque hay varias causas que lo van a perseguir. Ustedes descartan, por lo tanto, que lleguemos al 20 de enero, que es el día que tiene que asumir el presidente electo Biden, en esta situación de un presidente que no acepta la derrota. Estamos en realidad de acuerdo. Yo creo que dijimos más o menos lo mismo con otras observaciones, pero no, si efectivamente, si esto sigue de esta manera y toma esta dinámica que estamos viendo, vamos a tener un presidente que no va a reconocer a Biden a lo largo de este proceso, que seguramente no va a estar presente, como ha sucedido, insisto en la comparación, porque ayuda, como sucedió en Argentina, no va a estar presente, como sucedió recién en Bolivia, también con la presidenta interina, no va a estar presente en la ceremonia de Asunción el 20 de enero. Y yo creo que una cosa que va a suceder después es que este va a ser un presidente que no se va a callar, expresidente que no se va a callar, que es una tradición, el retiro del presidente saliente. Bueno, ya ha dicho que se va a presentar en el 2024. Sí, seguramente Mar-a-Lago, que es la residencia de Florida, va a ser la puerta de hierro de alguna manera de Trump, donde los legisladores, los republicanos van a viajar en auto, en avión hacia allá a pedir instrucciones y volver al Congreso para obstruir el trabajo de Biden, pensando en 2 etapas, dentro de 2 años las legislativas y dentro de 4 años las presidenciales, con un Trump que además está soñando con tener su propia cadena de televisión, ya que con Fox las relaciones se han descompuesto mucho, para que lo colabore, y además por lo que lo señalaba él recién, Trump tiene una deuda de $400 millones que con otros débitos puede llegar hasta $900 millones que vence los próximos 4 años. No sabemos a quién le debe ese dinero. Y sí sabemos, por la investigación de New York Times, que su estructura corporativa no está en muy buenos términos, tiene muchos papeles difíciles, y él por eso también necesitaba la reelección, y en gran medida por eso la pelea, ¿no? Pierpaolo, vos que estás allá, ¿cómo estás viendo? Porque decías bien vos recién que los votos habían sido muy parecidos los dos, hay 2 puntos de diferencia nada más entre uno y otro. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la sociedad norteamericana? ¿Hay una división tan profunda, una fractura profunda en la sociedad norteamericana? ¿O se puede olvidar, digamos, una vez que se asuman las derrotas, una vez que asuma Biden, se puede olvidar fácilmente esta situación de ahora? Para hablar en términos latinoamericanos, como decía recién Cantelmi, hay una grieta en Estados Unidos. Y es muy difícil de recomponer. ¿Por qué? Porque esta elección todavía no se terminó. Por las reglas bastante particulares del estado de Georgia, hay como un balotaje para los asientos del Senado del estado de Georgia, que va a ocurrir en enero. Entonces esta elección no se acaba. ¿Por qué? Porque esos 2 asientos en el Senado son cruciales para determinar quién controla el Senado. Hoy por hoy, como viene la mano, parece que los republicanos van a mantener el control del Senado y por eso Biden no va a poder pasar su agenda legislativa como quiera. Entonces, los republicanos van a querer mantener esa victoria en el balotaje, que es bastante probable, y los demócratas van a ir por todo para lograr dar vuelta el resultado en Georgia y así poder pasar por el Congreso lo que quiere el presidente electo Biden. Entonces, esto todavía no se acabó. Entonces, solo uno puede empezar a pensar en una recomposición, que es lo que propone Biden, a partir del 6 de enero, asumiendo que el presidente va a ser inaugurado el 20. Yo no creo que esté en la asunción presidencial Trump, estoy de acuerdo, y él se va a focalizar 100% en la agenda para ganar las legislativas de 2022 y potencialmente volver a la Casa Blanca en 2024. Acá hay que entender algo, que es que el Partido Republicano en sí, por muchos años resistió a Donald Trump. Cuando él dijo que iba a intentar ser presidente en 2015, todos lo dijeron que era un chiste. Y sin embargo, él se tomó el partido, le hizo como un ataque por fuera, y hoy es el único referente que puede ganar una elección presidencial. Entonces, si vos mirás las encuestas de otros líderes republicanos, ninguno le llega a los talones, porque solo Trump logró llegar a un electorado
especialmente a los latinos, pero también a ciertos círculos afroamericanos y especialmente a la clase trabajadora blanca americana, que los republicanos normalmente no llegaban. Esto eran áreas completamente demócratas que Donald Trump, con su poder mediático y de redes sociales, logró intermediar sin poder de los medios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy difícil pensar en una recomposición, aunque el presidente electo Biden va a intentar eso, y eso es lo que se ve acá. Porque yo estoy en Manhattan, donde el 92% de la gente lo votó a Biden, y la gente esperaba una revuelta social si llegaba a ganar Trump. Yo nunca había visto Nueva York tapiada como la vi esta semana, y sin embargo era así. Y esas tapias de a poco se van sacando, pero lo que queda es una sociedad bastante dividida, donde va a ser muy difícil recomponer, porque los mismos republicanos no van a querer romper relaciones con la única persona que les puede ganar una elección presidencial hoy por hoy. Yo agregaría dividida y además con una perspectiva difícil a nivel social, porque la situación social, debido a la pandemia, debido a la crisis enganchada a la pandemia, que se está disparando en Estados Unidos, va a profundizar. ¿La crisis económica te referís? La crisis económica y crisis social, naturalmente, que es la que va a seguir tratando de canalizar Trump con estos discursos que ya le notamos el jueves. Hay que agregar otro tema. ¿Dónde sale Trump? Trump no es un hombre que baja un plato volador, es la consecuencia de una situación previa bastante compleja que se produce a partir de la crisis de 2008. Recordemos que termina Bush con este incendio, llega con su esperanzador discurso a Barack Obama por 2 mandatos, más o menos recupera la cuestión macro en Estados Unidos. Todos los sectores sociales que quedaron tremendamente golpeados fueron a un costado, casi a la banquina del reparto, que son los que terminan votando a este antisistema tardío, si querés, que lo mismo pasó en Europa con el florecimiento de toda una grey, toda una tribu de ultrismo, con mucha xenofobia, un nacionalismo extremo y demás, que el Brexit es uno de los epítomes más importantes, que lo defendió muchísimo Trump, por cierto. Digo, acá hay toda una colonia en el mundo que surge a partir de esta enorme crisis de 2008, y este es un resultado, y esta es una crisis aún superior. Podemos imaginar lo que va a terminar sucediendo, sobre todo por el triunfo en la derrota que ha tenido Trump. Claro. Pierpaolo, lo que te quería pedir era, ¿cuáles son para vos, porque tenemos que ir también al gobierno que va a asumir el 20 de enero, ¿no? Pase lo que pase. ¿Cuáles crees vos que son las prioridades de Biden? Y bueno, y ahí podés también hacer la acotación que quieras a lo que decía Marcelo recién. Sí, Biden ha sido senador por casi 40 años y su estrategia de liderazgo es radicalmente diferente a la del presidente Obama. Obama quería inspirar una agenda. Biden es un tipo pragmático que sabe que solamente tiene tiempo para pocas cosas. Entonces, por lo que me dicen amigos que están en el equipo de transición de Biden, él se va a focalizar en 3 temas principales. El número 1 es la respuesta al COVID-19, porque ahí puede encontrar un puente hacia la mayoría republicana en el Senado. El segundo tema es un estímulo fiscal por la crisis social y económica de la que hablaba Cantelmi, que es real en los Estados Unidos. A pesar de que hay una recuperación bastante rápida y que el Tesoro y la Reserva Federal han sido contundentes en su respuesta ante la crisis, todavía tenés 9% de desempleo en Estados Unidos, que es un montón. Y lo tercero es una agenda racial verde. ¿Por qué? Porque para los demócratas, una de las cosas que no divide al Partido Demócrata es encarar la transición de una economía basada en el petróleo y en el gas hacia una economía más verde y tratar de volver hacia elementos de la gran agenda legislativa de Lyndon Johnson en los 60 sobre los derechos civiles. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de la Corte Suprema Americana en 2014 que básicamente le dio el poder a los gobernadores de cada uno de los estados a hacer lo que quieren con las leyes electorales locales. Y eso ha llevado a situaciones donde se sospecha que varios gobernadores han puesto leyes que le quitan el poder de voto real a las minorías raciales. Y eso para el Partido Demócrata es crucial. ¿Por qué? Porque si en Mississippi y en Texas y en Georgia las minorías no votan, ellos no pueden ganar la elección. Déjenme la acotación que quería hacer era muy corta, que es, como soy historiador, quería hacer un contrafáctico. Y el contrafáctico es que si no había pandemia,
Donald Trump no solamente ganaba, arrasaba la elección. Porque en los últimos 3 años hubo tal crecimiento económico con las políticas que él puso, que yo creo que estamos hablando de una victoria como no se ha visto en los Estados Unidos en 25 años. Entonces, cuando se dice que Trump es una anomalía, para mí es incorrecto, porque Trump en realidad ha tomado el poder del Partido Republicano y como decía Cantelmi, no lo va a soltar ahora. Entonces, si no había pandemia, y nadie esperaba una pandemia en 2020, además está decir, yo creo que Trump no solo ganaba, sino que arrasaba. Un detalle. Sí. Trump no era querido, no era aupado por las grandes corporaciones, ni financieras ni empresarias. Y eso es un indicador interesante, es importante. Aparte de la elección en sí mismo, superestructuralmente había una decisión previa para hacer un cambio de piloto en Estados Unidos, que pasa de alguna manera por algo que Biden escribió en Foreign Affairs, donde él describe el mundo que pretende, obviamente que se pretende, que es el de la recuperación del liderazgo de Estados Unidos detrás de una crisis muy grande a nivel global. Digamos, la idea es recuperar la alianza con Europa, hacer un trato de otro tipo, más maduro, más adulto con China, porque se necesita que estas 3 economías, la de Estados Unidos, la primera nacional, China, la segunda nacional, y la Unión Europea, que es la más grande de las 3, se unan para poder recuperar la tasa de ganancia, el giro de una economía que venía muy mal en el 2019, ya venían tiempos de recesión anunciados mucho antes de la pandemia, y no es Trump el piloto para esto. Esto explica por qué fue tan fuerte el apoyo de Wall Street, de las corporaciones, de los bancos, a este intento de un cambio de piloto, y por eso están tan celebrado en la bolsa y por los europeos, por cierto. Pierpaolo, ¿querés agregar algo vos? No, creo que es muy correcto esto. Yo creo que a pesar de lo que Biden quiera, una de las cosas que ha cambiado radicalmente el presidente Trump en la política americana es la relación con China. Y yo no creo que sea posible volver al status quo ex ante. O sea, volver a las relaciones carnales que tenía Estados Unidos con China en todos los 90 y también en el gobierno de Bush y de Obama. Entonces Trump ha empezado una contienda geopolítica entre Estados Unidos y China, que siempre fue claro para los chinos, pero los americanos por mucho tiempo la negaron. Y hoy creo que el presidente Biden, a pesar de que quiera bajarle el tono a la confrontación, tanto el Congreso como las políticas, como los empresarios americanos entienden que para el control hegemónico del siglo XXI, la contienda será entre los Estados Unidos y China, y hay una cierta rivalidad que es innegable. Entonces eso va a cambiar la contienda global y también cambia para la posición de Latinoamérica y especialmente para la Argentina, dado que tanto Estados Unidos como China son aliados comerciales muy importantes para nuestro país. Sí, además, los mismos chinos dicen esto, que no hay retroceso, digamos, ya esto cambió. Por supuesto no es Rusia, no es la Unión Soviética, quiero decir. No se puede ganar, como decía Reagan, nosotros ganamos, ellos pierden. Que pierda China es un gran problema para Estados Unidos también, porque hay una interacción enorme en el mundo a nivel comercial, a nivel económico. Es decir, que lo que tiene que haber es una salida de acuerdo de alguna manera para que haya una cohabitación en estas 3 grandes economías que seguramente van a seguir influyendo, y coincido, la influencia de China va a crecer en todo el mundo, quizás no con la fuerza que tenía antes de la pandemia, porque hay un tiempo de recuperación, pero hace poco el Partido Comunista hizo su congreso para el plan quinquenal, y lo que se nota ahí es una serie de propósitos que marcan por qué China va a aprovechar esto de que es la única gran economía que no va a caer este año, aunque va a crecer muy poquito, ¿no? Un 2%. Bien, gracias Pierpaolo por habernos dedicado este tiempo a nosotros. Y gracias Marcelo también. Por favor, un gusto. Un placer, gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio.
Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Tigre, municipio. El futuro está en todos. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Lanzamos nuestra división de animales de compañía. Biogénesis Vagó. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, Carolina Moroso, la autora del libro Llorarás. Yo voy a hablar de ese libro siempre. Vas a hablar de ese libro. Te quiero, Joaquín, solo más. Soy el autor del prólogo. Es el autor del prólogo y le digo, solo por el prólogo vale la pena leerlo, pero bueno, después me pone la expectativa alta y bueno, yo soy un poco más tronco que vos con la pluma, pero bueno. Bien, ganó Biden. Ganó Joe Biden, Joe Biden, la ola azul, no tan ola. Claro, ya analizamos con los otros dos qué pasa en Estados Unidos, cómo está. Vamos ahora a la política exterior como que viene. La política exterior que viene. Se habla mucho de el tema de la política exterior norteamericana como esencialmente política de Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿va a cambiar de fondo o van a cambiar meramente las formas? Porque es verdad que los Estados Unidos tiene lineamientos de política exterior que no varían tanto, ¿no? Quizás porque no aparece tan ideologizada la política exterior. Tiene bastante más que ver con algunos valores o algunos estandartes que reivindican los Estados Unidos y que luego se plasman en distintas gestiones de gobierno. Pero Trump lo ha cambiado todo, o mejor dicho, ha pateado el tablero con sus formas que sin dudas marcaron antecedentes, o mejor dicho, marcaron un precedente de formas de diplomacia muy poco diplomática, digo, casi no quedó diplomacia hablando durante la gestión de Donald Trump, y eso erosionó algunos ni previsible. Ni previsible, y eso erosionó algunos vínculos y vínculos históricos y estratégicos, ¿no? Estamos hablando de vínculos con Europa, el lugar y el peso específico de Estados Unidos en organizaciones como la OTAN. Bueno, con México, ¿no? Exactamente, la relación con México, aunque con Canadá. Andrés Manuel López Obrador tomó una postura bastante más pragmática durante la Sí, pero fue de gestión parte de López Obrador, no de Trump. Pero fue más de parte de López Obrador, ese es un caso para analizar. A ver, vamos a ver en qué va a consistir, o en qué los analistas coinciden en que podría llegar a cambiar la política exterior durante la gestión de Joe Biden. Pensemos en América Latina y pensemos ya en los dos ejes de conflicto, uno más histórico y otro más reciente, ¿no? Por un lado, la relación con Cuba y por otro lado, la relación con Venezuela. Hablaba hace unos días con Ernesto Calvo, es analista internacional, ha estado con nosotros durante la cobertura de las elecciones, y lo que él decía es que probablemente se produzca durante la gestión de Biden, siguiendo un poco la línea de lo que sucedió con la gestión de Obama, un desdoblamiento, digamos. En la gestión de Trump aparecía todo como un único bloque, ¿no? Esencialmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, pensando en tres países de la región, pero sobre todo Cuba, Venezuela. Lo más probable es que se vuelva a una relación de más diálogo con el régimen cubano. Recordemos que Barack Obama, además, tiene el récord de haber sido la gestión que más, el presidente que más viajó a América Latina a lo largo de su gestión, y el propio Joe Biden fue vicepresidente de Obama durante esos años. Ahora, con Venezuela te diría que no se espera un cambio demasiado sensible, salvo por el rol que podrían tener o que podría tener los Estados Unidos, ya no tan directamente, sino vía los organismos multilaterales, ¿no? Dejar un poco que el trabajo fuerte de ejercer presión sobre el régimen. Biden le dijo dictador a Maduro, ¿eh? Biden le dijo dictador a Maduro, y mira, Joaquín, Nancy Pelosi y Donald Trump no tienen absolutamente nada que ver, salvo algunas vocales que compartirán sus nombres. O sea, en eso solamente se parecen. Pero los dos coinciden en algo. Los dos tienen una foto con Juan Guaidó recientemente cuando visitó los Estados Unidos. Digo, hay cuestiones que tienen que ver, sí, ya con una posición específica de no reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, y no se espera que eso cambie.
A ver, ¿qué puede pasar con Europa? Ustedes recién hablaban de la política verde de Joe Biden. Esto ha sido un estandarte importante dentro de la campaña, ¿no? La cuestión del cambio climático. Recordemos que Donald Trump se fue del Acuerdo de París. Así y esto, por supuesto... que había firmado Obama. Exactamente. ¿Te acordás cuando fue el G20 en la Argentina? Todo parece como hace 1000 años, pero no fue hace tanto. Fue en 2018, que justamente la gran piedra en el zapato era la cuestión del cambio climático y, digamos, muchos líderes de Europa vieron con muy malos ojos esta retirada, independientemente de que ya de por sí no tienen afinidad con Donald Trump. Macron no la tenía, digo, por cuestiones de estilos, de liderazgo y demás. Pero esto me parece que terminó siendo un punto de inflexión o de separación bastante profunda entre algunos líderes de Europa. En particular, te diría Macron, digo, Francia ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos desde su nacimiento, y los Estados Unidos. Con lo cual, me parece que aquí, nuevamente, apoyado mucho en acuerdos multilaterales y en las organizaciones multilaterales, Joe Biden va a ir recomponiendo esos vínculos, también poniendo a los Estados Unidos en un lugar de ejemplaridad en torno a estos grandes temas de agenda global. Vamos a la siguiente placa. Importante hablar de este punto del mundo, ¿no? El siguiente tema tiene que ver con Medio Oriente. Pensemos en dos cuestiones específicas. Por un lado, la relación con Arabia Saudita, ¿no? Históricamente buena, pero complicada. Históricamente buena, pero complicada, y me parece que se acaba quizás esa era de ningún cuestionamiento whatsoever, como dicen los americanos, ¿no? Porque recordá que durante la gestión de Trump se produjo la masacre del asesinato del periodista Jamal Khashoggi del Washington Post y también en Estambul. Exactamente, y también sucedió, ¿no?, que al mismo tiempo se bombardeaba con propaganda pro Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que aparecía señalado como el autor intelectual de ese crimen. Bueno, no me da la sensación a mí, por lo que escucho, como denominador común de lo que marcan los analistas, Arabia Saudita va a seguir siendo un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región, porque no pueden prescindir. No pueden prescindir, pero esta cuestión de respaldo sin ningún cuestionamiento pese a todo, incluso pese a la reputación que esto le puede ganar a los Estados Unidos ante el mundo, esto sí puede variar sustancialmente, ¿no? Y en este sentido, ahí señalábamos en la placa anterior, se produce algo realmente muy doloroso en Medio Oriente, que es la mayor catástrofe humanitaria que vive el mundo, que es Yemen. Bueno, esto es una guerra básicamente donde Arabia Saudita aparece cuestionada y Mohammed bin Salman, el hombre de todo, algunos le dicen el amo de la bala, aparece señalado como quien pergeñó muchísimos de los crímenes de guerra perpetrados en Yemen. Me parece que el respaldo sin restricciones de los Estados Unidos a Arabia Saudita con este conflicto mediante, me parece que puede reconocer algún límite. Y atención con lo que puede pasar con la relación con Irán, ¿no? Si no se puede volver a una instancia de acuerdos, ¿no?, donde se relajan las sanciones a cambio de, por supuesto, un desarme progresivo, ¿no? Expliquemos que hubo un acuerdo con Obama que lo rompió todo. Que lo rompió, exactamente. Lo que se espera, por supuesto, por los antecedentes de Biden formando parte de la gestión de Obama, es que haya un intento de recuperar algunos de los lineamientos de esos acuerdos para justamente, bueno, a cambio también de un esfuerzo por parte de Irán, y esto tiene que ver con bajar el nivel de tensión en la zona, ¿no? Cosa que Trump estuvo muy lejos de hacer. Bueno, y finalmente quería poner mi atención sobre China, porque esto sí va a marcar el mapa económico mundial o el mapa geopolítico mundial, pero sobre todo en materia económica. Me parece que podemos esperar una relación algo menos espasmódica, ¿no? Porque tuit mediante o tuit de por medio no sabíamos ya si no nos iban a tocar aranceles o si no íbamos a tener problemas con los precios de con la exportación de nuestra materia prima, porque esto afecta al mundo entero. Así que podemos esperar una relación algo más previsible con China, que por supuesto trae cierto alivio a algunos países más periféricos como la Argentina. Gracias, Caro. Hasta el lunes. Una pausa.
Bien, el principal motivo del banderazo de ayer fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia del martes pasado sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi. Hoy los jueces Bruglia y Bertuzzi anunciaron que no van a renunciar y que se van a presentar a los concursos nuevos para aspirar al cargo que ya tenían y que la Corte declaró inconstitucional. La verdad que la resolución esa de la Corte es mucho más amplia que la situación de estos dos jueces. La situación de los dos jueces es simbólica. Es simbólica porque muestra en carne y hueso lo que le puede pasar a decenas de jueces. A decenas de jueces. Que o fueron mal trasladados según la Corte, o fueron nombrados en base a un concurso cuyo reglamento la Corte declaró inconstitucional. Es decir, por una razón o por otra hay decenas de jueces que no saben si son jueces, que no saben si están donde deben estar. Eso es lo mismo que tener un país sin jueces o un país sin decenas de jueces seguros del lugar donde están. Y la inamovilidad de los jueces no es un concepto teórico, no es un concepto que está en una ley o en un decreto, está en la Constitución argentina, pero no para beneficiar a los jueces. Está para garantizar la independencia de los jueces, porque si cualquiera puede remover a un juez, entonces ese juez no es independiente. Esto es lo que ha cambiado con la última resolución de la Corte. Hay decenas de jueces que o están mal trasladados según la Corte o concursaron en un concurso que es con un reglamento que es inconstitucional para la Corte. Entonces, si uno suma todo eso, la cantidad de jueces que deben sentirse inseguros o la cantidad de personas que van a ir a esos jueces porque son investigados o porque hacen una denuncia, pero que no saben si ese es el juez que le corresponde. No saben si el juez que empieza el juicio es el que va a terminar el juicio. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Y además esta movilidad de los jueces le permite al gobierno tener potencialmente muchísimas vacantes en la justicia, en el cargo de jueces, muchísimas vacantes. Yo no quiero hacer tremendismo, pero la verdad que así empezó el proceso en Venezuela con Chávez, con Hugo Chávez, hace mucho tiempo, y el chavismo se quedó con el Poder Judicial. Ojo con este tema, ojo con meterse a remover jueces porque terminamos en un gobierno no democrático, no republicano. Chau, hasta el lunes.